Capítulo 4. El leñador de hojalata. Dorothy y el espantapájaros caminaron varias horas por el camino amarillo. Los ladrillos estaban viejos y rotos. Dorothy esquivaba los huecos. Toto saltaba ágil, pero el espantapájaros tropezaba todo el tiempo. «Otra vez en el suelo», dijo riendo el muñeco de paja. «No te haces daño, ¿verdad?», preguntó Dorothy. «No, pero me veo muy torpe». Dorothy lo ayudó a levantarse. Al mediodía, se sentaron junto a un arroyo. Dorothy sacó pan de su cesta y lo compartió con Toto. «¿Quieres un poco?», le ofreció el espantapájaros. «No, gracias. Yo nunca tengo hambre. Si abriera la boca para comer, se me caería la paja de la cabeza». Dorothy sonrió y siguió comiendo. «Cuéntame de ti», pidió el espantapájaros. Dorothy habló de Kansas, de la casa gris, del tío Emma y del tío Henry y del ciclón que la llevó al país de Oz. «No entiendo por qué quieres regresar a un lugar tan feo y gris», dijo el espantapájaros. «No lo entiendes porque no tienes cerebro», respondió Dorothy. «Por más triste que sea, no hay nada como el hogar». «Es verdad que no lo comprendo», dijo. «Si todos tuvieran la cabeza de paja, vivirían en lugares hermosos. ¡Qué suerte para Kansas que los humanos tengan cerebro!». Más tarde, entraron en un bosque. Las ramas tapaban el sol y el camino estaba oscuro. «Si el camino entra en el bosque, también debe salir», dijo el espantapájaros. «Eso es obvio», rió Dorothy. «Sí, por eso lo sé», contestó el orgulloso. Cuando ya estaba oscuro, Dorothy estaba cansada de andar y quería descansar. El espantapájaros señaló una casita de troncos. Allí encontraron una cama de hojas. Dorothy se acostó con Toto y durmió profundamente. El espantapájaros no se cansaba nunca y se quedó de pie toda la noche. Al amanecer, Dorothy se lavó en un manantial y desayunó. De pronto, escucharon un gemido. «¿Qué ha sido eso?», preguntó Dorothy, asustada. Siguieron el sonido y vieron algo que brillaba entre los árboles. Era un hombre de hojalata, inmóvil, con un hacha en la mano. «¿Has sido tú?», preguntó Dorothy con voz débil. «Sí, estoy oxidado. No puedo moverme. Por favor, tráeme mi aceitera». Dorothy corrió a la casita, encontró la lata de aceite y volvió rápido. «¿Por dónde empiezo?», preguntó. «En mi cuello», pidió el leñador de hojalata. Dorothy lo aceitó y el espantapájaros movió su cabeza hasta que giró libremente. «¡Qué alivio!», dijo el hombre. Luego le engrasó los brazos y las piernas. «¡Qué bien me siento!», exclamó. «Durante un año he estado oxidado, sin poder moverme». Dorothy lo miró con compasión. «¿Cómo llegaste a estar así?». El leñador contó su historia.
era un hombre que amaba a una joven Munchkin. Quería casarse con ella, pero la bruja maligna del este hechizó su hacha. Un día, el hacha le cortó una pierna, después la otra, luego los brazos, la cabeza y por último el cuerpo entero. Un ojalatero lo reparó con piezas de metal. Al final, todo su cuerpo era de hojalata. «Pero perdí mi corazón», dijo con tristeza. «Y sin corazón no puedo amar. Y si no puedo amar, no soy persona». «¡Qué historia tan triste!», dijo Dorothy. «Nosotros vamos a ver al mago de Oz. Él nos ayudará». «¿A ver al mago de Oz? ¿Puedo pedirle un corazón?», preguntó el hombre de hojalata. «Yo pediré un cerebro», dijo el espantapájaros. «Yo prefiero el corazón», respondió el leñador. «El cerebro no da felicidad. El corazón sí». Dorothy pensó un momento. «Yo solo quiero volver a Kansas con mi tía Emma y mi tío Henry». El leñador tomó su hacha y se unió al grupo. Dorothy guardó la aceitera en la cesta para ayudarlo si volvía a oxidarse. Los tres amigos siguieron caminando por el bosque, con Toto ladrando alegremente. Capítulo 5. El león cobarde. Dorothy, el espantapájaros y el leñador de hojalata caminaban por un bosque oscuro. El camino amarillo estaba cubierto de hojas secas. De vez en cuando se oía un rugido lejano. «Tengo miedo», susurró Dorothy. «No temas», dijo el leñador. «Tú llevas en la frente el beso de la bruja buena. Eso te protegerá». De pronto, un enorme león saltó al camino. Con un zarpazo, lanzó al espantapájaros por el suelo. Después, atacó al leñador, pero sus garras se doblaron contra la hojalata. El león abrió la boca para morder a Toto. Dorothy corrió y le pegó en la nariz. «¡No toques a mi perro! Debería darte vergüenza atacar a un perrito tan pequeño». El león retrocedió sorprendido. Sus ojos se llenaron de lágrimas y comenzó a llorar. «¿Por qué me pegas? No lo mordí», dijo entre sollozos. Se secó las lágrimas con la pata. «Soy un cobarde». Dorothy lo miró con asombro. «¿Un león que llora?». «Sí», contestó él. «Todos creen que soy fuerte, pero tengo miedo de todo. Cuando rugía, los animales huían y yo los dejaba escapar. Pero si hubieran peleado conmigo, yo habría corrido». El espantapájaros dijo: «El rey de las bestias no debería ser cobarde». El león suspiró. «No lo puedo evitar. Mi corazón late rápido cada vez que hay peligro». «Eso prueba que tienes corazón», dijo el leñador. «Yo no tengo, y por eso no siento nada. Necesito un corazón, y por eso vamos a ver al mago de Oz». El león miró a sus nuevos amigos. «¿Creéis que el mago de Oz podría darme valor?». «Yo voy a pedirle un cerebro», dijo el espantapájaros, «y yo regresar a Kansas.
dijo Dorothy. Entonces, yo pediré valor, decidió el león. ¿Puedo ir con vosotros? Claro, respondió Dorothy. Y así, el león se unió al grupo. Toto lo miraba con miedo, pero poco a poco se hizo amigo suyo. Más tarde, mientras caminaban, el leñador pisó un insecto y lo mató sin querer. Empezó a llorar, y sus lágrimas oxidaron su mandíbula. El espantapájaros lo engrasó con la aceitera y pudo hablar otra vez. Tengo que tener cuidado. No quiero hacer daño a nadie. Aquella noche acamparon bajo un árbol. Dorothy encendió una fogata y comió las últimas migas de pan. Si quieres, cazaré un ciervo para ti, dijo el león. No, protestó el leñador. Si lo haces, lloraré y me oxidaré de nuevo. El león se fue a buscar su propia comida. El espantapájaros, en cambio, recogió nueces para Dorothy y las puso en su cesta. ¡Gracias!, dijo la niña, riendo. A la mañana siguiente siguieron el viaje. Muy pronto llegaron a una gran zanja profunda. ¿Cómo cruzaremos?, preguntó Dorothy. El león miró la zanja y dijo: «Creo que puedo saltar. Subid sobre mi lomo y yo saltaré». Llevó primero al espantapájaros, luego a Dorothy con Toto y por último al leñador. El grupo estaba a salvo al otro lado. Más adelante encontraron otra zanja aún más grande. El espantapájaros tuvo una idea. «Cortemos ese árbol y hagamos un puente». El leñador lo cortó con su hacha. El león lo empujó y cayó al otro lado. Pero cuando cruzaban, aparecieron dos monstruos con cuerpo de oso y cabeza de tigre, los Calidad. El león rugió, pero las bestias siguieron avanzando. El espantapájaros gritó: «¡Rápido! ¡Corta el árbol!». El leñador lo partió y los Calidad cayeron al fondo de la zanja. Dorothy respiró aliviada. ¡Qué suerte que estamos vivos! «Yo sigo siendo un cobarde», dijo el león. «Tenía mucho miedo». «Y yo sin corazón», añadió el leñador. «Y yo sin cerebro», suspiró el espantapájaros. «Yo solo quiero volver a casa», dijo Dorothy. El grupo continuó caminando. Al atardecer, llegaron a la orilla de un río muy ancho. Al otro lado estaba el camino amarillo entre verdes praderas y árboles llenos de fruta. «Haremos una balsa», propuso el espantapájaros. El leñador empezó a cortar madera, Dorothy comió frutas y soñó con la ciudad Esmeralda. Capítulo 6. El campo de amapolas. Al amanecer, Dorothy comió duraznos y ciruelas. Sus amigos terminaron la balsa y todos subieron. El río era ancho y la corriente muy fuerte. De pronto, la balsa se desvió y chocó contra una de las orillas. El espantapájaros cayó de la balsa y se quedó atrapado en unas ramas. «¡Adiós!», gritó mientras se alejaban. Dorothy y el leñador lloraron. No podían salvarlo. Entonces el león
Se lanzó al agua y nadó con fuerza. Dorothy y el leñador sujetaron la balsa y al fin llegaron a la orilla. Pero habían perdido al espantapájaros. Caminaron por la ribera hasta que vieron a su amigo colgado en medio del río. Una gran cigüeña pasó volando. «Por favor, ¿puedes salvarlo?», le pidió Dorothy. «Lo intentaré», dijo el ave. La cigüeña tomó al espantapájaros y lo llevó a tierra. «¡Estoy de vuelta!», gritó feliz. «Señora cigüeña, si algún día consigo un cerebro, volveré para agradecérselo». «No hace falta», respondió la cigüeña. «Me gusta ayudar a quien lo necesita». El grupo continuó caminando. Pronto encontraron un campo lleno de flores rojas. «¡Qué amapolas tan hermosas!», dijo Dorothy. Pero el perfume era fuerte y Dorothy empezó a sentirse cansada. «Tengo sueño», susurró, y cayó dormida en medio de las flores. Toto también se durmió. El espantapájaros y el leñador no sentían nada, pues no eran de carne. «Debemos sacarla de aquí», dijo el espantapájaros. Entre los dos cargaron a Dorothy y a Toto. El león intentó correr, pero también cayó dormido en las amapolas. «Es imposible moverlo, pesa demasiado», dijo el leñador con tristeza. «Lo dejaremos aquí para siempre», añadió el espantapájaros. «Qué pena, era un buen amigo». Llevaron a Dorothy a un lugar seguro y esperaron. En ese momento, un gato montés apareció para atacar a un ratón. El leñador levantó su hacha y de un golpe lo mató. «¡Gracias por salvarme!», dijo el ratón con voz fina. «Soy la reina de los ratones». Muy pronto llegaron miles de ratones. «¿Podéis ayudarnos a salvar al león?», dijo el espantapájaros. «¿Un león?», preguntó la reina. «¿Nos comerá?». «No, es un león cobarde», respondió Dorothy. «Es nuestro amigo». La reina aceptó y pidió a todos sus súbditos traer cuerdas. El leñador construyó un carro de madera y miles de ratones subieron al león al carro. Dorothy despertó y miró asombrada. «¡Qué maravilloso!», exclamó. Los ratones arrastraron el carro hasta sacar al león del campo de amapolas. Dorothy abrazó al animal dormido. «Gracias, amigos ratones, nos habéis salvado. Si algún día necesitas nuestra ayuda, llámanos», dijo la reina. Los ratones desaparecieron y los viajeros esperaron a que el león despertara. Read while you listen. Book link in the comments below.